sabiendo que el precio está rotando en todo este rango de negociación, evidentemente es muy factible que el precio visite tanto esta zona como esta. Vale, esta es una de las últimas lecturas que vamos a hacer. El precio es muy posible que visite tanto esto como esto, ¿vale? Tal y como está evidenciado en esa rotación. Corto plazo. Pues de momento tenemos todas las huellas que queremos, que buscamos en esquemas acumulativos, ¿vale? Tenemos la fase A de parada, la lateralización en fase B, tenemos la sacudida en fase C, que es la misma que lo que acabamos de ver, tenemos la muestra de fortaleza, estamos ya fuera del rango, ¿vale? Estamos desequilibrando. Nos queda ese tercer evento, ese tercer comportamiento clave y definitivo que nos va a confirmar si realmente estamos ante una acumulación y nos va a dejar una oportunidad operativa, ¿vale? Que es que el precio no reingrese. Ese no reingreso al rango, ¿vale? Que se mantenga, que nos haga un test. Esta es la primera zona donde vamos a estar buscando el precio, ¿vale? Esa es la primera zona operativa, donde vamos a estar esperando a que el precio desarrolle ese gatillo de entrada, un ejemplo como el que acabamos de ver, como operador de estructuras debe estar ahí pendiente, debe comprar. Vale, tenemos todos los elementos para confirmar de alguna manera o para establecer que la mayor probabilidad sea que esto sea una acumulación, ¿vale? Y que el precio va a seguir subiendo. Mientras el precio se mantenga por encima de esto, mientras el precio se mantenga por encima de eso, no suceda nada fuera de lo normal a nivel de añadir información, que suceda algo, dijéramos, un fallo en la seguridad de BTC que lo haga llevar a cero. Si todo se mantiene constante, por la propia dinámica del precio, estamos en disposición, como digo, de sesgarnos al alza en esta temporalidad, en H1, buscando objetivos superiores, ¿vale? Era lo que yo comentaba en este tweet, a ver si lo puedo recuperar. En este tweet aquí, ¿vale? Tenemos el shakeout, tenemos la muestra de fortaleza y el primer objetivo que vamos a tener en cuenta es este nodo de alto volumen, ¿vale? Todo esto es volumen negociado que corresponde con esta última estructura, ¿vale? Para el que no tenga conocimiento de Volume Profile, pues simplemente manejamos esta información apoyándonos de uno de los principios básicos del análisis técnico, que es que el mercado se va a comportar en el futuro tal y como se ha comportado en el pasado, ¿vale? Esto quiere decir que esta zona de negociación se va a seguir comportando, que esta zona de baja negociación se va a seguir comportando como baja negociación, que no va a haber operadores dispuestos a intercambiar sus contratos ahí, y que esta zona de alta negociación se va a seguir comportando igual. Esto quiere decir que en el futuro va a seguir encontrando operadores dispuestos a intercambiar contratos ahí, ¿vale? Si queréis profundizar un poquito sobre todo en esta zona, en el Low Volume Node, el nodo de bajo volumen, en lo que significa, lo que implica y demás, he puesto también un tweet para que tengamos claro, ¿vale? Os recomiendo que lo leáis, para que tengamos claro cómo puede interactuar el precio en esas zonas de bajo volumen, ¿vale? Low Volume Node son zonas de rechazo, y ese rechazo se puede evidenciar de dos maneras, que es un giro en V, ¿vale? Que lo tenemos aquí, o un rápido desplazamiento, que en esencia es lo mismo, ¿vale? Lo que no quiere el mercado es cotizar ahí. Por lo que sea, no hay ni compradores ni vendedores comprometidos a negociar, ¿vale? Y lo que hace es que el precio viene aquí, pues yo no compro, yo no vendo, yo no compro. Y produce, como vemos, esos giros dramáticos del precio, ¿vale? Todo lo opuesto a las zonas de alto volumen, como vemos esas barras horizontales, que lo que nos denota es rotación, ¿vale? Compradores y vendedores están cómodos negociando en esa zona. La zona es muy interesante, ¿vale? Por lo que comenté ya hace unos días en Twitter, y por donde estamos ahora. Es una estructura muy interesante porque aúna varios conceptos súper potentes de la metodología Wyckoff. El primero de ellos, obviamente, es el análisis de estructuras y cómo encajamos las estructuras menores, análisis de contexto, estructuras menores dentro de mayores, ¿vale? Por un lado identificamos esta estructura
como la principal, que en realidad no es la principal, es la intermedia, ¿vale? Porque ahora voy a ampliar de marco temporal para que veamos vamos a hacer un zoom out al gráfico para ver el contexto más macro. Tenemos esta estructura intermedia y tenemos esta estructura menor, ¿vale? Que es la que acabamos de ver. En esencia, gracias o debido a la fractalidad del mercado, el comportamiento que va a tener el precio va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Entendiéndose con que vamos a tener un evento de parada, ¿vale? Que va a parar este movimiento bajista, que es lo que tenemos aquí, la parada del movimiento bajista. Vamos a tener cierta lateralización, ¿vale? Que es esta lateralización. Vamos a tener el evento de sacudida, ¿vale? Que podría ser todo esto. Y a partir de ahí vamos a tener la muestra de fortaleza y que si estamos acertados en el análisis será un movimiento tal que así, ¿vale? Posiblemente que vaya a buscar esa zona de los 47.000. Súper potente, súper interesante el análisis del contexto donde estructuras menores se integran dentro de las mayores. Por esto mismo, esto es muy potente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esto se confirma como acumulación, ¿vale? Esta acumulación va a actuar en función de spring, en función de sacudida de esta estructura mayor, ¿vale? No sé si los que no estéis familiarizados con el análisis de la metodología Wyckoff podéis visualizar a lo que me refiero, ¿vale? Pero me refiero a que si esto realmente actúa, como digo, de estructura acumulativa, esta estructura podría hacer esto. Inicialmente esto, ¿vale? La búsqueda de este movimiento. Pero posteriormente, si sigue, como digo, todo igual y esto realmente es el spring, podría hacer esto, ¿vale? Es la importancia, esto ya es inventar, a mí esto no me gusta, pero para que entendamos el mapa de ruta de largo plazo, si todo va bien y se van confirmando las hipótesis y los planteamientos de escenarios que vamos a hacer, si se van confirmando todos y cada uno de ellos a su debido momento y no cambia sustancialmente absolutamente nada, vamos a estar esperando, vamos a estar buscando eso, ¿vale? Como digo, porque tenemos esta acumulación que va a actuar o que está actuando ya en función de spring, en función de sacudida de esta estructura mayor, y que si esta estructura mayor al final se va confirmando, tenemos que ir analizando evidentemente y de manera activa el desarrollo de los movimientos. Si se va confirmando esta estructura como acumulativa, pues tendremos esto, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí, vamos a esperar que se desarrolle aquí también. Espero que se haya entendido la idea de cómo aunamos estructuras, ¿vale? Y en el largo plazo tenemos esto. Vamos a hacer otro breve pequeño repaso de dónde venimos para, como digo, para aquellos compañeros nuevos que se han incorporado ahora y que no sepan realmente lo que buscamos y cómo analizamos. En esencia es exactamente lo mismo. ¿Os acordáis el puntito rojo que hemos visto aquí, que está refiriéndome a ello como la sacudida, como el sprint? Pues en esencia es esto, ¿vale? Si ese puntito rojo actúa, realmente se comporta y es el sprint, vamos a ver esta muestra de fortaleza, ¿vale? Y vamos a ver el desequilibrio del rango acumulativo, ¿vale? Para que veamos un poco la idea de cómo se muestra realmente sobre el mercado en prácticamente todos los marcos temporales, ¿vale? Esa es la gracia de la fractalidad, el concepto de fractalidad. Y ojo, porque en gráfico semanal podemos estar ante el desarrollo, ¿vale?, del inicio de una nueva estructura. Si esta estructura empieza a trabajar, podríamos estar ante algo como esto. ¿Esto qué implica? Pues esto quiere decir que nos podemos pegar aquí 2 años. ¿Vale? Exactamente igual que esto. Eso sí que no lo sabe nadie. No sabemos si eso puede ser así, si no, es una posibilidad que está ahí, que hay que valorar y que hay que empezar a tratar como factible. ¿Vale? Lo que está claro es que aquí tenemos 3 movimientos, 1, 2 y 3, que puede ser la fase de parada de este movimiento alcista, ¿vale? Y que nos indica un cambio en el comportamiento del mercado, un cambio de carácter que nos pone en disposición de quizá
esperar a partir de ahora un movimiento del precio, un mercado lateral, ¿vale? Sin saber, evidentemente, específicamente qué duración va a tener ese movimiento. Puede que sea como hizo aquí todos estos meses, o puede que no. Puede que simplemente sea podría incluso lanzarse desde aquí, si es que como cualquier cosa es posible en el mercado, ¿vale? Podría simplemente irse a partir de ahí. O podría, como digo, empezar a fluctuar de arriba abajo e irse dentro de 6 meses. Igual manera, podría hacer esto. ¿Vale? O sea, cualquier cosa es posible, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, cualquier cosa es posible. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la metodología Wyckoff y qué es otro de sus puntos más importantes? Como nos ayuda a identificar el contexto del mercado, ¿vale? ¿Qué he dicho yo antes con respecto a si tenemos volumen por abajo y estamos por arriba, ¿qué vamos a estar favoreciendo? Las compras, ¿no? Lo que nos identifica este contexto es que, joder, parecería que el mayor control del mercado lo tienen los compradores, ¿no? Simple y llanamente por lo que acabo de decir, porque tenemos una acumulación por debajo. ¿Para qué nos sirve esto? Tal y como he dicho antes. Pues para sesgarnos direccionalmente al alza. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en este marco temporal, luego evidentemente todo cambiará dependiendo de la estructura del más medio corto plazo, pero en este marco temporal sí o sí debemos estar buscando compras. ¿Vale? En este marco temporal. Porque tenemos un rango acumulativo por debajo, ¿vale? Que no es incuestionable, que toda esta causa ha tenido todo este efecto. Vemos cómo se ha evidenciado esa ley de los mercados de caso y efecto, y que el control, evidentemente, está del lado de los compradores, que el camino de la menor resistencia, como le gusta decir a la metodología, está al alza. ¿Vale? Desde ese punto de vista, pues tenemos que buscar algún nivel, zona operativa en el que incorporarnos, buscar, comprar. ¿Vale? Que podría ser, evidentemente, mínimos del AR. Zona operativa en el que el gráfico semanal, en caso de que llegue, que no lo sabemos, yo voy a estar esperando para comprar. Vale, primera zona operativa súper interesante para comprar. Joder, es que puede caer eso, claro, puede caer eso y más. De hecho, sería hasta sano. Para los intereses alcistas de BTC a muy largo plazo, sería muy sano, sería extremadamente sano, ¿vale? Que hiciera algo así. Y para arriba. Esto sería lo ideal. Para los que dicen, yo no sé si BTC se va a to the moon, si se va a 100.000 o si se va a 500.000. Pero para aquellos que quieren que se vaya a 500.000, ver el BTC a 20.000 sería lo mejor. ¿Vale? Porque venimos de esto, venimos de esta muestra de fortaleza y vendríamos de una nueva sacudida, con las implicaciones que eso tiene. Que eso es brutal. ¿Vale? Entonces, esta posibilidad está. La vamos a empezar a barajar, ahora más si cabe, porque el precio ya ha empezado pues, de momento nos ha dejado esta fase ya de parada, en el que ha pasado de un movimiento alcista a un movimiento lateral. A partir de aquí puede pasar cualquier cosa, pero el análisis de estructuras es siempre lo mismo, ¿vale? Habéis visto aquí estructura de más largo plazo, entre medias tenemos estructuras menores que se han podido operar todas y cada una de ellas, ¿vale? Y es todo súper interesante encajarlas para ver dónde está la mayor probabilidad. En este caso sería súper interesante que el precio viniera aquí. ¿Vale? Con eso en mente, pues imaginaos que esta estructura al final rota a redistributiva y que nos hace así y que aquí nos deja una sacudida de libro. Pues con este mapa de ruta, ¿vale? Barajando esta posibilidad de que el precio pueda alcanzar mínimos, esto es muy operable en corto. Sería súper interesante que fuera así. Aunque a mucha gente no le interese, a otra os aseguro que sí. Porque sería súper interesante. Buscando este movimiento de visita mínimos. De sacudida de todos estos niveles del precio. Sería súper interesante.
¿vale? Entonces, a partir de ahí, en el más corto plazo, como digo, si esto actúa de sacudida de esta estructura intermedia, vamos a ver este movimiento alcista, ¿vale? Con casi total seguridad, siempre y cuando, como digo, esto actúe y tenga su desarrollo. Como mínimo vamos a ver esto, ¿vale? A partir de ahí, pues veremos. Para los que quieren ver To The Moon, súper interesante sería que el precio visitara esto y que sacudiera, ¿vale? Y vamos a ver si realmente va a estar trabajando esta estructura semanal, que tiene muy buena pinta, y que no sabríamos especificar el tiempo de duración de la misma, ¿vale? Como digo, pues bueno, a lo mejor esto hace aquí y desde aquí se va, o se va desde ya, o no sabemos, ¿vale? Cualquier cosa es posible, entonces a partir de ahí hay que tener claro exactamente el contexto donde estamos, ¿vale? Gráfico semanal, compras porque es lo que tenemos, ¿vale? Como digo, volumen por debajo, una acumulación por debajo, estamos en desequilibrio. Yo voy a buscar cualquier zona operativa en gráfico semanal para comprar. Eso no implica, como digo, a que si aquí me deja oportunidad en venta, sabiendo que el precio está rotando en todo este rango de negociación, evidentemente es muy factible que el precio visite tanto esta zona como esta. Vale, esta es una de las últimas lecturas que vamos a hacer. El precio es muy posible que visite tanto esto como esto, ¿vale? Tal y como está evidenciado en esa rotación, que es exactamente lo mismo que sucedió aquí, ¿vale? El precio es igual de probable que visite tanto la parte baja como la parte alta, ¿vale? Estas fluctuaciones las tenemos ahí, están presentes. Este es el rango de cotización. Pues todo lo que esté comprimido entre eso es posible. Entonces no os encabezonéis con una única dirección dentro de la estructura, porque puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Vamos a trabajar, vamos a tratar de identificar estas estructuras al interior de los rangos para intentar posicionarnos, sabiendo que las áreas de negociación más importantes las tenemos aquí. Esa por arriba y esta por abajo. Y que es igualmente probable que vaya tanto para arriba como para abajo. Vale, creo que esa sería una última lectura muy interesante.